Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad voy a explicar cómo justamente crear la simetría de ciertas figuras o buscar dibujo simétrico de ciertas figuras o polígonos. Vamos a crear primero una figura con la herramienta polígono y vamos a crear en esta oportunidad una flecha. Vamos a hacerlo de las siguientes medidas. Voy a hacer aquí de la siguiente forma esta flecha. Vamos a buscar justamente que tengas estos elementos, ¿no? Estamos creando aquí la flecha. Estamos creando aquí la flecha. Ok, listo. Hemos terminado de crear nuestra flecha. Podemos cambiarle el color si nosotros deseamos. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar el simétrico o la figura simétrica con respecto ¿a qué? Al eje Y. Bien, tenemos aquí nuestra figura que vamos a buscar el simétrico y lo que vamos a hacer, vamos a utilizar simetría axial. Vamos a simetría axial y lo que vamos a hacer es seleccionar justamente, como nos dice el eje Y, es el eje vertical. El eje vertical que ya está justamente aquí en nuestro plano cartesiano. Por lo tanto, seleccionamos nuestra figura que vamos a buscar el simétrico, le damos clic y damos clic al eje Y, que es el eje vertical. Y podemos ver que ha salido nuestra figura simétrica, como podemos observar aquí. Bien, hemos buscado el simétrico con respecto a esta figura utilizando el eje vertical. Vamos a hacer otro ejemplo, ahora utilizando el eje horizontal. ¿Ok? Vamos a crear otra figura. Por ejemplo, vamos a crear la siguiente figura con la herramienta también polígono. Vamos a crear como una especie de escalera. Vamos a contar aquí. Listo. Ya tenemos aquí nuestra figura. Le podemos cambiar justamente el color, poner mayor intensidad, de acuerdo a lo que deseamos. Pero ahora vamos a utilizar el eje horizontal, que es el eje X. Entonces vamos a seleccionar simetría axial. Simetría axial, damos clic en nuestra figura y como nos dice eje horizontal, damos clic aquí en el eje horizontal y podemos ver que aquí ha salido nuestra figura simétrica, utilizando ahora el eje horizontal. Pero miren, hemos visto dos primeros casos utilizando el eje vertical, el eje horizontal, pero también podemos tener casos en los cuales nos piden un eje diferente al vertical horizontal, puede ser un eje diagonal. Entonces lo que vamos a hacer es crear una figura, por ejemplo, voy a utilizar igualmente la herramienta polígono, voy a crear un cuadrilátero con la herramienta polígono. Entonces, vamos aquí a crear, voy a crear un polígono, en este caso, que es un romboide. Voy a crear un romboide con las siguientes medidas. A ver, tenemos aquí al romboide, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que ustedes puedan visualizar cómo se ve cuando utilizamos un eje diferente al vertical horizontal, como vimos en los primeros casos. Ya tengo la figura que quiero hallar su simétrico y ahora vamos a utilizar un eje cualquiera que no sea el vertical ni horizontal. ¿Cómo voy a hacer mi eje? Necesito crear una recta. Entonces vamos a hacer nuestra recta. Y aquí va un poco más libertad porque podemos crearlo de diferente manera, ¿no?
de acuerdo a cómo nosotros queremos que aparezca el simétrico de esta figura que hemos realizado. Ahora, ya hemos creado nuestra recta, lo podemos aquí en realidad poner, si deseamos un poquito más que esté diagonal, lo podemos crear de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer, igualmente con la simetría axial, damos clic en nuestra figura, clic en el eje y ya salió nuestro simétrico. Y miren, si nosotros movemos justamente ese eje de simetría, podemos ver que la figura simétrica que se ha creado también se mueve, ¿no? Justamente por la inclinación que tiene el eje. Y listo. Hemos visto tres casos en donde la simetría podemos utilizar el eje vertical, horizontal o un eje diferente, ¿no? Un eje cualquiera. Ok, listo. Nos vemos en otra oportunidad.